Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de Re. 0. Juegos sin dioses. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 2. Desde la cocina llegaba un suave murmullo. Una melodía que apenas escapaba de los labios de Naoko mientras removía el arroz en la olla y se perdía en sus pensamientos. El vapor caliente se elevaba, formando pequeñas volutas en el aire, mientras el aceite siseaba con discreción sobre el sartén. Nada demasiado complicado. Un platillo sencillo, hogareño, uno que Subaru solía disfrutar. Hoy quería mimarlo un poco. Un pequeño premio para esos esfuerzos que su hijo había comenzado a hacer. Gestos mínimos, sutiles, pero para ella enormes, significativos. Por supuesto que se había dado cuenta. ¿Cómo no notarlo, cuando llevaba meses esperando, silenciosa y paciente, a que volviera a intentarlo? El leve chasquido de la puerta principal le arrebató de golpe esa calma doméstica. Un clic metálico, breve, seguido del ruido ahogado de una mochila arrastrándose por el suelo. Subaru. Bienvenido a casa, dijo, como hacía cada día, sin siquiera voltear a verlo, mientras apagaba distraídamente la estufa. Esperó ese típico murmullo cansado, el suspiro dramático o el simple ya llegué pronunciado con desgano desde la entrada. Pero hoy no llegó nada. Nada más que silencio. Un vacío denso, antinatural, demasiado quieto para ser normal. El pecho se le tensó con suavidad, con inquietud, porque después de todas esas semanas, después de esas charlas difíciles pero necesarias, después de verlo cenar con ella de nuevo, escuchar sus pequeños intentos de conversación, Subaru había dejado de entrar así. Algo no estaba bien. Naoko bajó la cuchara lentamente. Se limpió las manos en el delantal casi sin darse cuenta, la sonrisa borrada ahora por una línea fina de preocupación. Y lentamente se volvió hacia el pasillo, sintiendo el corazón acelerar el paso. Allí estaba Subaru, parado al borde de la puerta, inmóvil como un visitante que no se atreve a cruzar el umbral. La cabeza agachada, los hombros vencidos bajo un peso invisible, como si una carga inmensa acabara de derrumbarse sobre él en algún punto entre la calle y su casa. Naoko quiso decir algo, preguntar qué había pasado, pero entonces notó su rostro, y la voz murió antes siquiera de formarse. Rojo. Hinchado. El lado izquierdo de su cara convertido en una masa inflamada, un ojo apenas visible entre párpados cerrados e hinchados. Y más abajo, en la barbilla y los labios resecos, sangre oscura, seca, convertida ya en costra. Se quedó quieta, paralizada, el cuerpo helado en un instante eterno. Sintió cómo el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. Sus labios se abrieron sin emitir ningún sonido. Las piernas no le respondieron al primer intento. Todo su mundo se resumió de repente en esa visión rota y silenciosa que era Subaru, su Subaru. Fue solo cuando él movió el brazo lentamente hacia atrás, cerrando la puerta detrás suyo con un gesto automático, mecánico, que algo dentro de ella despertó. El sonido seco del pestillo hizo que sus músculos finalmente reaccionaran, devolviéndole el movimiento y la vida en un estallido instantáneo de miedo y adrenalina. Subaru. Exclamó, y atravesó el pasillo con pasos rápidos, apresurados, tendiendo las manos hacia él como si temiera que pudiera desplomarse en cualquier instante. Lo sostuvo de los brazos con fuerza, pero él no reaccionó. No levantó la cabeza. No se movió. No dijo una sola palabra. Ella sintió que algo se rompía muy adentro. Que algo frío y pesado le subía desde el estómago hasta la garganta. Sus dedos, antes firmes y decididos, comenzaron a temblar ligeramente cuando rozaron con extrema suavidad la mejilla hinchada, explorando con cuidado esas marcas violentas, recientes. Dios mío, y susurró Naoko con voz quebrada, sin reconocer del todo esa nota aguda y temblorosa en su propio tono. ¿Qué te hicieron y? ¿Quién te hizo esto? La última pregunta no salió suave y amable. Salió con un filo cortante, peligroso, con una fuerza que ella misma desconocía, y que emergía de lo más profundo de su pecho, del instinto animal que despierta cuando alguien hiere lo que más amas. Subaru tragó con dificultad. La garganta le dolía al pasar la saliva, seca, áspera como papel de lija. Intentó ordenar las palabras, quiso hablar, contarle todo. El extraño, las bofetadas, esa humillación que aún ardía fresca sobre su piel. Quiso decirle lo ocurrido.
Decirle la verdad, por una vez, aunque doliera más que todas las heridas juntas. Pero cuando abrió la boca, las palabras correctas nunca salieron. Me resbalé en la estación del metro. Una excusa estúpida. Patética. Una mentira tan evidente que ni él mismo se habría creído. Naoko se quedó quieta, mirándolo con ojos muy abiertos. ¿Tropezar? ¿Con la cara? 1, 2, 3 y cuántas veces para acabar así. Sus manos seguían sobre los hombros de su hijo, dedos temblando ligeramente, no por debilidad, sino por el pánico que subía como un escalofrío lento desde el fondo de su pecho. Él no tuvo el valor de sostenerle la mirada. Subaru sabía lo que vendría. Sabía que al levantar la vista, no encontraría enojo ni decepción, sino algo peor, mucho más crudo, algo que dolía de una forma distinta. Miedo. Ese miedo puro que solo aparece cuando una madre ve sangre real en el rostro de su hijo. No un raspón superficial o una rodilla sucia por caerse en el parque, no esos rasguños fáciles que desaparecen con besos y curitas coloridas. No. Esto era algo más oscuro, más visceral, algo que Naoko jamás había enfrentado hasta ahora. Algo que Subaru nunca quiso darle a conocer. Bajó mucho más la mirada, notando lo que había creado esa mentira torpe, la primera que había salido de sus labios en semanas. Naoko tomó aire, profundo, silencioso, intentando controlar la sensación de ahogo que crecía dentro de ella. Sin una palabra, sin un reproche, hizo lo único que podía hacer en ese momento. Levantó la mano y acarició lentamente la única parte del rostro de Subaru que aún parecía intacta, que todavía le pertenecía. Él cerró los ojos un instante. Apenas unos segundos. No era por el ardor físico que ya era parte de él, sino porque necesitaba desesperadamente no romperse allí mismo. Aguantar. Mantenerse firme, aunque fuera una mentira más, la última mentira del día. Naoko lo notó de inmediato. Lo sintió en el leve temblor de sus mejillas, en la respiración irregular que contenía el llanto a punto de desbordarse. Apretó los labios con fuerza, porque sabía que, si no lo hacía, sería ella la que terminaría llorando primero. Subaru y una caída, ¿verdad? Murmuró con voz leve, como si la pregunta fuese frágil, incapaz de sostenerse en voz alta. Esto y no parece algo que una caída pueda hacer. Él no respondió. ¿Qué podría decir? ¿Qué mentira nueva podría inventar para reparar la anterior? La mano de Naoko subió lentamente hacia la línea roja que cruzaba la mejilla, tocándola apenas con la punta de los dedos, como si temiera que le doliera el más mínimo contacto. Pero no era solo temor. Era confirmación. Porque la piel hablaba, gritaba en silencio. Las marcas revelaban demasiado claramente lo que él pretendía ocultar. Era difícil mantenerse entera cuando lo único que podía ver era cómo la vida comenzaba a dejar marcas reales, dolorosas y permanentes sobre la cara de su hijo. Su único hijo, temblando frente a ella, destrozado de una forma que ninguna mentira podría cubrir. Estas heridas, y murmuró, en voz tan baja que casi no alcanzó a escucharse a sí misma: nadie vuelve de una caída con una mano marcada en la cara, Subaru. Nadie se golpea así contra el suelo. Él permanecía inmóvil, mudo, con los ojos fijos en el suelo como si esperase que éste se lo tragara y lo hiciera desaparecer. Las lágrimas se agolpaban pesadas en sus pestañas, colgando en silencio, demasiado cobardes para caer todavía. Mírame, dijo ella al cabo de un instante, pronunciando lentamente cada sílaba para evitar que su voz se rompiera. No tienes que decirme todo ahora, lo entiendo. Pero por favor, hijo, y no me dejes imaginarlo sola. No me hagas inventarme historias. Hizo una pausa breve para respirar, tragando aire lentamente, tratando de controlar el temblor que la sacudía desde dentro. Apretó con fuerza los dedos antes de continuar. Solo dime si tengo que llamar a alguien. Buscar ayuda, avisarle a tu padre, o si tengo que salir ahora mismo y partirle la cara a quien te hizo esto. Necesito saberlo, ahora, Subaru. Por favor. La voz no se elevó, no hubo amenaza explícita en sus palabras. Solo esa fuerza invisible que únicamente nace cuando es una madre quien habla. Subaru no pudo más. Esa mano delicada sobre su rostro le quemaba con más fuerza que las bofetadas. Le ardía el alma sentir que los dedos de su madre temblaban solo con tocarlo. Sabía que callar era inútil, cruel incluso. No podía seguir así. No podía torturarla con más silencio. Y no fue una pelea, mamá, dijo finalmente, en un susurro áspero, sin levantar aún la cabeza. Naoko parpadeó despacio, lentamente. La frase no encajaba con lo que esperaba escuchar. No encajaba con las marcas, con el rostro hinchado, ni con la sangre seca en la barbilla. Entonces, ¿y qué pasó, Subaru?
Él apretó los labios con fuerza, tragándose cualquier detalle que no pudiera explicar. No podía decirle todo, no de esa forma caótica y sin sentido en que lo había vivido. ¿Cómo contar algo así sin sonar desquiciado? Pero no podía seguir mintiéndole. Tenía que darle algo, aunque fuera una pequeña parte de la verdad. Fui yo, mamá. Su voz se quebró al pronunciar esa última palabra. Una lágrima escapó finalmente, deslizándose sobre la hinchazón roja de su mejilla. Naoko la limpió con infinita suavidad. Nadie me hizo esto porque sí y nadie me atacó así, y tragó saliva, buscando aire en pulmones que parecían haberse encogido. Fue un juego. Un maldito juego estúpido. Me dejé llevar y pensé que podría soportarlo, que no era nada. Lo acepté yo mismo. Maldita sea, y fui yo. Naoko frunció suavemente el ceño, confundida, intentando comprender. No hizo preguntas, no lanzó reproches. Solo esperó con paciencia, con esa paciencia infinita y generosa que Subaru conocía demasiado bien, aunque ahora le doliera más que nunca. Al verla así, callada, confundida, supo que debía decir algo más, cualquier cosa, antes de que esa imagen le rompiera aún más el corazón. Como dije, no fue una pelea en la calle ni nadie del colegio. Tampoco ninguna banda ni nada por el estilo, y movía nerviosamente los dedos, incapaz de sostenerle la mirada. Fue solo un tipo. Uno extraño. Yo y pensé que podría manejarlo. Pensé que era una tontería, que podía ganar y no sé, y creí que no importaría tanto. Solo un maldito juego. Hizo una pausa. Tragó. No supo si era saliva o veneno. Pensé que no dolería tanto. Su voz se desvaneció en un temblor ligero, casi infantil, al reconocer en voz alta la ingenuidad de sus propias palabras. Y ahí estaba, al fin, la verdad. No toda. No la parte extraña. No la parte imposible. Solo lo suficiente como para que Naoko pudiera entender y que su hijo no fue atacado. ¿Qué clase de juego termina con la cara de mi hijo así? Susurró. No era un reproche. No era una acusación. Era una pregunta que le suplicaba sentido al mundo. Él no respondió enseguida. El silencio se extendió entre ellos, llenándose lentamente del aroma cálido y hogareño de la cena abandonada, de la sartén enfriándose poco a poco, de aquella rutina ahora tan ajena, tan distante. Respiró hondo, mirando al suelo. Era demasiado. No se atrevía a enfrentar sus ojos en ese instante. Uno en el que perder significaba recibir una bofetada. Admitió Subaru, bajísimo, sintiendo cómo cada palabra le cortaba al salir. ¿Y si ganaba y entonces recibía dinero? Naoko sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Algo dentro de ella se tensó al escuchar esas palabras, simples pero cargadas de un significado que no llegaba a comprender del todo, y que sin embargo la hacía sentir mareada, enferma. Subaru, ¿y tú aceptaste participar en algo así? Su voz salió con una fragilidad punzante, decepcionada no con él, sino con la situación misma. ¿Te sometiste voluntariamente a que alguien te lastimara por dinero? No era un reproche. No era enojo. Era el quebranto silencioso de quien descubre una parte oscura de alguien que creía conocer por completo. Subaru no respondió enseguida. Asintió lentamente, casi imperceptible en un movimiento triste, torpe, teñido de vergüenza, de frustración, de rabia contra sí mismo. No encontraba las palabras correctas. No existían en ese momento. No planeaba que terminara así, y confesó con una debilidad casi infantil, apretando los puños, intentando inútilmente contener el temblor que comenzaba a apoderarse de sus manos. Simplemente y fue impulsivo, mamá. Creí que podría controlarlo, detenerlo cuando quisiera, pero luego solo seguí jugando. Una partida tras otra. No fui capaz de parar. Naoko retrocedió un paso sin darse cuenta, como si necesitara distancia para respirar mejor, para no desplomarse frente a él. Sintió una presión en el pecho, no provocada por el absurdo juego ni por el dinero, sino por la fragilidad que inundaba las palabras de Subaru. En la forma en que su hijo lo estaba diciendo. Sin peso. Como si él mismo creyera que lo merecía. Como si estuviera acostumbrado ya a cargar con esa culpa sin nombre. ¿Quién fue esa persona que te convenció de algo así, Subaru? Necesito que me digas quién lo hizo. Dijo con voz controlada, serena en apariencia, pero conteniendo un filo peligroso que él nunca había oído antes. No lo sé, mamá, respondió él rápidamente, negando con debilidad. Nunca dijo su nombre. Apareció de la nada y se fue del mismo modo. Naoko cerró los ojos un instante, buscando calma en la oscuridad que se le formó detrás de los párpados. Un solo segundo, pero suficiente para tragarse el sollozo que subía por su garganta como una amenaza.
Cuando volvió a mirarlo, lo hizo con una intensidad que Subaru nunca antes había visto en ella. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué estabas pensando cuando aceptaste algo así? Yo y pensé y creí que podía hacer algo por ustedes. Las palabras murieron en su lengua, nunca dichas, atrapadas en el límite entre la vergüenza y el temor. Quiso decirle que todo lo había hecho pensando en ellos, en su padre trabajando hasta agotarse, en la sonrisa cansada de ella cada noche, en cada vez que fingía no notar su fracaso. Pero la voz se le quedó estancada, imposible de salir. Porque si lo decía en voz alta, tendría que contar lo demás. Tendría que confesar lo de la tarjeta, las palabras del hombre, la forma en que lo había dejado expuesto frente a sí mismo, reducido a nada, humillado y roto. Eres una combinación exquisita de desesperación e inutilidad. Aquellas palabras volvieron, cortantes, crueles, resonando en su cabeza. Subaru apretó los puños, sintiendo cómo sus nudillos palpitaban bajo la presión. No podía repetir eso frente a su madre. Nunca. Así que se encogió más, se volvió pequeño, indefenso, un niño escondiéndose de algo demasiado grande para él. Fue un error, murmuró al fin, con una voz apagada, casi infantil. Un error estúpido. Lo siento. Por fin, con dificultad, levantó el rostro hacia ella. La miró con los ojos húmedos, quebrados, brillando bajo el peso de una culpa demasiado pesada para cargar solo. Pero jamás creí que perder doliera tanto, y susurró con un tono áspero, deshecho. No pensé que una simple derrota pudiera romperme así. Naoko no se movió al principio. Ni un gesto. Ni un suspiro. Solo el eco de esas últimas palabras colgando entre ambos como algo que no debería existir. Un instante contenido en el aire, denso, opresivo. Pero luego, despacio, sus dedos se cerraron lentamente en un puño, cayendo sobre la mesa con un sonido seco, contenido, breve, cargado con todo lo que ya no podía seguir callando. La ternura se había esfumado por completo de su rostro. En su lugar había surgido algo nuevo, algo frío, decidido, implacable. ¿Una derrota? Resonó en su cabeza, amarga, furiosa, imposible de aceptar. Subaru, y el dolor en tu cara sanará. Eso es superficial. La voz de Naoko emergió firme, sin titubeos, pero temblando ligeramente por la ira contenida. Lo que duele, hijo, lo que realmente me destroza, es que permitiste que alguien hiciera esto contigo. Que alguien se atreviera a lastimarte así, que te usara como una pieza de juego, que pusiera sus manos sobre ti como si fueras nada, menos que nada. Las últimas palabras salieron con un leve temblor apenas perceptible, pero él pudo notarlo. Sus ojos se clavaron involuntariamente en las manos de Naoko, apoyadas sobre la madera pulida de la mesa. Sus nudillos estaban pálidos, tensos, crispados, como si apretara algo invisible con una fuerza desesperada. Respiraba profundo, lento, con una calma forzada que intentaba mantener a raya algo mucho más profundo que la ira. ¿Quién fue? Preguntó al fin, con una frialdad que ya no parecía humana. ¿Dónde está ese bastardo? Subaru parpadeó, tragó saliva. Estaba confundido. Atónito. Nunca la había visto así. Nunca. Sin palabras trato de encontrar palabras coherentes. No, y no lo sé, mamá. No tengo idea. Pero Naoko no aceptó esa respuesta. No podía. ¿Cómo puedes no saberlo? No me vengas con eso. Interrumpió ella con un tono afilado, veloz, tan frío que le heló la respiración a Subaru. Nadie desaparece sin más. Dime dónde estabas exactamente. ¿A qué hora ocurrió esto? ¿Dónde fue que lo conociste? Solo y en la estación del metro, respondió Subaru con voz baja, insegura, evitando su mirada. No sé más que eso. Se fue después y Naoko se movió con tanta brusquedad que Subaru dio un pequeño respingo involuntario. Verla así de esa manera fue totalmente ajeno para él. Jamás la habían visto tan alterada, ni siquiera cuando era pequeño y alguien lo había empujado en el parque, o cuando la policía lo había traído a casa aquella tarde que hizo estupideces con chicos del vecindario. Ahora, frente a él, esa mujer que siempre había representado calma y calidez era otra persona. Furiosa. Fría. Implacable. Letal. Descríbemelo, exigió ella, y aunque habló despacio, la fuerza de esas palabras lo hizo estremecerse de nuevo. Ahora, Subaru. Todo lo que puedas recordar. ¿Qué ropa llevaba puesta? ¿Había algo particular en su rostro? Subaru intentó responder, pero la voz no salía. Sentía que se ahogaba, que las palabras se acumulaban en su garganta y se negaban a emerger. Subaru, habla. Le insistió Naoko elevando apenas la voz, logrando que él se estremeciera, impresionado por una reacción que jamás habría creído posible en ella.
Necesito saber cómo era ese hombre. ¿Era joven, mayor, tenía tu edad? ¿Era alguien delgado o robusto? ¿Cuántos años tendría, Subaru? ¿Tenía barba, bigote, gafas, algo distintivo? ¿Su voz, cómo sonaba? ¿Te dijo algo más? ¿Sabes de dónde salió o hacia dónde se fue? ¿Había alguien más ahí con ustedes? Piensa, Subaru, piensa. Necesito saberlo ya. Las preguntas seguían saliendo rápidas, exigentes, imparables. Subaru apenas podía respirar entre ellas. Agradeció brevemente que su padre no estuviera aún en casa, porque sabía que esa furia silenciosa, esa determinación absoluta, habría asustado hasta a Kenichi. También no soportaría que ambos lo miraran así. Era alto. Mayor que tú, mamá. Quizás unos 30 o 40 años. Llevaba traje, corbata negra, todo impecable, hasta los zapatos parecían recién pulidos. No era un tipo raro de esos que a veces ves en la calle. Parecía alguien con empleo, alguien serio. Tenía un maletín negro, bien cuidado. Un tipo común y corriente, de esos que te cruzas todos los días sin recordar después. Común. Corriente. Las palabras sonaban absurdas incluso para él, porque en su cabeza aún estaba clavado aquel rostro. La forma en que sonreía, la manera exacta en que se inclinaba para hablarle, cómo abría el maletín con esos movimientos precisos. No era normal. No podía ser normal alguien capaz de algo así. Naoko apretó aún más los labios. Un adulto había lastimado a su hijo. Un adulto, una persona madura, consciente, había golpeado a Subaru hasta dejarlo así. El pensamiento era insoportable, inconcebible. ¿Corriente, dices? Preguntó finalmente, con una calma peligrosa. ¿Me estás diciendo que ese sujeto que casi te arranca la cara a bofetadas era un hombre corriente, Subaru? ¿Qué clase de corriente significa esto? ¿Lo viste antes? ¿Es alguien de la escuela, algún conocido de tu padre, un vecino y...? No lo conozco, mamá. Explotó Subaru al fin, alzando por primera vez la voz, desesperado y avergonzado al mismo tiempo. Nunca lo había visto. Simplemente apareció, estaba ahí en la estación. Me invitó a ese juego estúpido. Me confundió, me hizo creer que no era nada y luego que, Subaru. Replicó Naoko con una intensidad casi violenta en su mirada, los ojos oscuros como la tormenta más feroz, esa mirada dura y dolorosa que él conocía demasiado bien, porque también era la suya. ¿Luego dejaste que te golpeara así? ¿Dejaste que te humillara de esa manera sin reaccionar? ¿Permitiste que un maldito desconocido se acercara así y jugara contigo como si no fueras nada? No lo entendí, mamá. La voz de Subaru se quebró, desesperada, agotada. No pensé que acabaría así. Pensé que solo era algún idiota coreano con demasiado dinero en las manos, alguien que apostaba por aburrimiento, no que terminaría de esta manera y no así. Su voz murió lentamente. Bajó el rostro con vergüenza, agotado, vencido por sus propias palabras. No quedaba nada más por decir. Solo silencio, culpa, y dolor. Naoko se quedó inmóvil un largo instante, sin decir nada. Algo cambió en su expresión cuando escuchó la última frase, como si acabara de procesar una información que no había esperado oír. ¿Coreano y? Preguntó lentamente, con una nueva nota de alerta, los ojos fijos, llenos de una ira controlada. ¿Era de Corea, Subaru? Él tragó con dificultad, sintiendo cómo esa pregunta tomaba un peso distinto, y simplemente asintió en silencio. Naoko respiró profundo otra vez, cerró los ojos solo un segundo para contener aquello que sentía bullir peligrosamente en su pecho. Cuando volvió a abrirlos, la calma fría en su voz anunció una promesa, oscura y absoluta. Voy a buscarlo, dijo, en voz baja, firme, amenazante, con una tranquilidad que congelaba la sangre. Voy a encontrarlo y voy a asegurarme de que jamás vuelva a acercarse a ti. Mamá, espera un momento. ¿Qué crees que haces? Naoko se giró lentamente hacia él. Sus ojos, idénticos a los suyos, ahora eran duros y decididos, irreconocibles. No gritó, no levantó la voz, pero esa calma firme resultaba incluso peor. ¿Qué estoy haciendo? ¿De verdad me preguntas eso? Dijo ella en voz baja, contenida, pero cada palabra resonaba con la fuerza de un trueno lejano. Alguien se atrevió a golpearte, Subaru. ¿Crees que puedo quedarme aquí, tranquila, como si nada hubiera ocurrido? ¿Quieres que me siente en la mesa, espere que tu padre vuelva cansado a las 9 de la noche y le cuente con calma que un tipo le destrozó la cara a nuestro hijo? No voy a quedarme quieta esperando respuestas que no llegan. Voy a buscarlo ahora mismo.
Subaru solo miraba sin creerlo, ¿ella era su madre realmente? Naoko ya ni lo miraba, ella ya estaba moviéndose, dando la espalda, apresurada hacia el recibidor. Buscaba las llaves, revisaba ansiosamente su bolso, tomaba su abrigo con movimientos precisos y mecánicos, como si una parte muy antigua de su instinto supiera exactamente qué hacer cuando su hijo era herido de Esdier. El chico golpeó su mejilla sana saliendo de su trance, no podía dejarla ir, simplemente no. Una parte de él supo de inmediato que esa idea era peligrosa. Que no debía permitir que su madre saliera de buscar a ese hombre. No sabía por qué, pero la simple idea de que su madre saliera de buscarlo lo aterraba más que lo ocurrido horas antes. Se movió con torpeza, impulsado más por instinto que por razón, y extendió la mano desesperadamente para tomarle el brazo. La sujetó, quizás demasiado fuerte, sin darse cuenta. Por favor, mamá. No salgas. Su voz era apenas un hilo, temblando más de miedo que de dolor. De verdad, no lo hagas. Ella bajó la vista a la mano de Subaru en su brazo, luego lo miró directo a los ojos con una severidad silenciosa y dolida que lo obligó a soltarla de inmediato, avergonzado, confundido. No vayas. Por favor, dijo, y le tembló hasta el aliento. Ella no dejó de mirarlo. Y esos ojos suyos, tan familiares, tan idénticos a los suyos propios, brillaron con algo profundo y feroz, una amenaza silenciosa que decía más que cualquier grito. No dijo nada, pero Subaru leyó la respuesta en su mirada. ¿Cómo podía pedirle eso después de verlo así? No vale la pena, continuó él apresuradamente, casi en un susurro, bajando la voz como si al hacerlo pudiera apagar también la intensidad que emanaba de ella. Mamá, y simplemente no vale la pena, ¿entiendes? Naoko parpadeó lentamente, sin creer lo que escuchaba. Una mueca dolorida se dibujó en sus labios antes de responder. ¿Que no vale la pena y? Repitió lentamente, como si la frase le resultara incomprensible. Subaru, ¿te has mirado? ¿Viste lo que hizo con tu rostro, con tu dignidad? ¿Me estás pidiendo en serio que deje pasar algo así, sin más? Él bajó los ojos lentamente, sintiéndose derrotado, infinitamente cansado. No sabía cómo explicar algo tan simple y tan complicado a la vez. No es eso, mamá. No es tan simple. Tomó aire, exhaló profundo, intentando calmar el temblor que se extendía desde su pecho hacia sus dedos. Por favor, escúchame un momento. Lo hice por ti, ¿entiendes? Todo esto lo hice por ti. Por papá. Ahí estaba. Por fin lo había dicho. Las palabras colgaban entre ambos, pesadas, insoportables. Las había mantenido dentro hasta ahora porque sabía el efecto que tendrían, pero necesitaba que lo supiera. Que lo entendiera. Naoko dio medio paso atrás, desconcertada. Esa frase, simple pero llena de un peso insoportable, le dolió más que cualquier golpe que hubiera recibido su hijo. Buscó respuestas en la expresión agotada de Subaru, pero solo encontró confusión y culpa. Subaru, ¿y qué dices? ¿Qué hiciste por mí? No entiendo. Él no pudo responder enseguida. Sintiendo aún la mirada confundida y asustada de su madre sobre él, metió la mano en su mochila con movimientos torpes, desesperados. Con dedos temblorosos sacó lentamente un fajo de billetes, luego otro más, colocándolo sobre la mesa con cuidado. 100.000 yenes. 200.000 yenes. Quería regalarte algo que valiera la pena, mamá. Dijo Subaru, sin saber cómo demonios había salido eso primero, justo eso. La olla eléctrica esa y la que siempre revisas rápido en la revista y luego cambias de página como si nunca la hubieras visto. Te vi hacerlo, ¿sabes? Fingías que no importaba, pero vi cómo la mirabas. Soltó un suspiro que era casi un sollozo disimulado, hundiendo los hombros, encogiéndose aún más. Quería regalártela. Quería que por una vez sintieras que no era un fracaso absoluto, que podía hacer algo bien sin depender de nadie más. Algo que valiera la pena. Algo solo para ti. Su voz terminó en un susurro dolorido. Nunca pensé que esto fuera a salir tan mal. Naoko se quedó inmóvil frente a él, sin saber qué hacer, sin palabras para romper el silencio. Quiso decirle algo, cualquier cosa que lo calmara, pero el nudo en su garganta se sentía demasiado espeso, demasiado vivo. Ella odiaba verlo así. Odiaba escuchar cómo se despreciaba con tanta facilidad. Lo único que quería era abrazarlo fuerte y callarlo con ternura. Pero sabía que aún había más. Subaru aún tenía más cosas dentro que debían salir. Nunca me lo pedirías, nada, lo sé. Nunca lo harías. Pero yo quería dártela. Con mis manos. No con el dinero de papá, quería y demostrar que no soy solo un problema al que le cocinas. Se le quebró la voz.
Y con ella, el intento de parecer fuerte. Quería y hacer algo bien, repitió él, bajito, como para convencerse. No pedí prestado. No robé. No hice nada ilegal. Solo vi jugué. Un juego estúpido. Me golpearon. Pero también gané. Solo una vez. Y esto, y Subaru tomó los billetes. 100.000. Luego otros 100.000. Los sostuvo con las dos manos, tembloroso, como si le pesaran. Como si fueran demasiado. Como si quemaran. Esto era para ti. Los extendió hacia ella. Firme, aunque su voz se deshacía. No quiero que vayas a buscarlo. Por favor. No quiero que salgas. No quiero que te pongas en peligro por algo que yo elegí. Yo lo hice. Yo me quedé. Ella bajó lentamente los ojos hacia el dinero. No hizo ningún movimiento para tomarlo. Simplemente lo miró, incapaz de entender cómo unos simples billetes podían haber llevado a su hijo hasta esto. Mamá, y solo acepta esto. Por favor. No salgas a buscarlo. Ella finalmente levantó los ojos, aún sin tocar los billetes. La rabia y el desconcierto luchaban en su rostro, con lágrimas que temblaban al borde de caer. ¿Crees que necesito que te pongas en riesgo por una simple olla, Subaru? ¿Crees que aceptaré dinero que ganaste dejándote golpear por un desconocido? El tono de ella era duro, severo, pero al mismo tiempo dolido, casi herido. ¿De verdad pensaste que eso haría que yo estuviera orgullosa? Subaru negó lentamente. No, y no era la olla, mamá, y nunca fue la olla en sí, y murmuró él, con lágrimas que empezaban a acumularse en sus pestañas, brillando con desesperación sincera. Era por ti. Por lo que haces cada día sin quejarte. Por cada noche que te quedabas despierta, esperando que volviera aunque nunca supieras a qué hora iba a llegar. Era porque quería devolverte algo, aunque fuera mínimo. Porque nunca me gritaste cuando volvía tarde, porque nunca, y su voz se cortó bruscamente, porque nunca te rendiste conmigo, ni siquiera cuando yo ya me había rendido conmigo mismo. Por seguir sonriéndome como si no te hubiera decepcionado 1000 veces ya. Naoko se estremeció ligeramente, su cuerpo parecía tensarse y aflojarse a la vez, como si deseara gritar y abrazarlo con la misma intensidad. Cerró los ojos por un instante breve, agotada, conteniendo algo inmenso que se retorcía en su interior. Cuando volvió a mirarlo, sus ojos ya no mostraban rabia. Eran más vulnerables, profundamente heridos. Mi amor por ti no es algo que puedas pagar con dinero, susurró finalmente, con una dulzura triste que Subaru nunca olvidaría. No se compra con esto. Señaló los billetes sin tocarlos. Sé que creías hacer lo correcto, y eso es lo que más me rompe el corazón ahora mismo. Que pensaras que debías sufrir por mí, que debías soportar golpes para demostrar algo. Subaru, y no necesitabas hacer esto. No tenía otra opción, y susurró él, soltando después una risa áspera, amarga, vacía de humor. Lo sé, es ridículo. Pero al principio gané. Gané esa primera ronda y podría haberme ido enseguida. Solo una bofetada, solo un golpe tonto, y habría sido suficiente. Podía haberte dado ese maldito regalo sin que supieras nada, sin que me vieras así. Pero fui idiota, mamá, y fui idiota por orgullo, por sentir que estaba haciendo algo útil, por una vez en toda mi vida. Me quedé. Seguí jugando. Y perdí 8 veces antes de poder detenerme. Tomó aire lentamente, intentando controlar las lágrimas que ya asomaban. También pensé en papá, ¿sabes? Pensé en esas clases de inglés que quiere tomar, en esas cosas que nunca dice en voz alta pero que yo noto igualmente, y pensé que podría ayudarlo. Que podía, por una vez, ser alguien que ustedes merecieran de verdad. Naoko exhaló un suspiro hondo, tras finalmente escuchar todo lo que su hijo tenía que decir. Despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera en pedazos algo ya demasiado frágil, avanzó hacia Subaru. Sus manos, con una delicadeza casi dolorosa, tomaron suavemente los billetes para colocarlos otra vez sobre la mesa. Y entonces hizo lo único que realmente necesitaba hacer desde que él cruzó la puerta: abrazarlo. Sin decirle una palabra, sin reproches ni preguntas, extendió los brazos hacia él con un gesto tímido, casi inseguro. Él se quedó quieto. Una parte muy adentro quiso retroceder, escapar, fingir indiferencia o incluso molestia, como había hecho tantas veces últimamente, cuando ella se acercaba demasiado. Pero esta vez no lo hizo. Esta vez permitió que su madre lo envolviera en ese abrazo suave y cálido que había olvidado que necesitaba tanto. Llevaba demasiado tiempo sin sentir el calor protector de su madre. Demasiado tiempo fingiendo que ya no lo quería, que no le hacía falta.
Y ahora, hundido en su abrazo, sintiendo cómo sus propios hombros temblaban mientras intentaba aguantar inútilmente las lágrimas, supo que no había cambiado en absoluto. Seguía siendo el mismo chico asustado, pequeño y patético que ella había cuidado siempre. Mierda y, pensó, avergonzado, derrotado. Sigo siendo igual. Sigo siendo el mismo, tan patético, patético. No lo pronunció, pero la frase se repetía, cruel y precisa en su cabeza. Naoko le acarició el cabello enredado con una suavidad casi desesperada, como si quisiera asegurarse de que seguía allí, de que aún lo tenía consigo. Sus brazos lo apretaron un poco más, con más firmeza, más urgencia, como si necesitara grabar ese abrazo en su propia piel antes de separarse nuevamente. Y en voz baja, ronca por el dolor y la preocupación, susurró junto a su oído. No vuelvas a hacer algo así jamás, ¿me escuchas? Prométemelo, Subaru. No quiero que repitas algo parecido nunca más. Subaru abrió la boca, pero ningún sonido salió. Sus labios temblaron, indecisos, incapaces. La tarjeta, pensó, tengo que contarle de la tarjeta. Pero su lengua permaneció quieta, atrapada por una extraña fuerza invisible que le impedía soltar las palabras. No podía decirlo, no aún. Por favor, Subaru, y necesito que me lo prometas. Silencio. Finalmente, sin poder responder con palabras, Subaru asintió lentamente contra el hombro de su madre. Fue un gesto frágil, poco convincente, pero Naoko lo entendió, o decidió entenderlo, quizás porque necesitaba creer desesperadamente en esa promesa silenciosa. El silencio se extendió entre ellos, roto solamente por el suave tic-tac del reloj de pared, marcando segundos interminables. Naoko tomó las manos de su hijo entre las suyas con firmeza, y puso suavemente el dinero en ellas. Guárdalo. Este dinero es tuyo, Subaru. No lo quiero. Dijo Naoko finalmente, separándose y sosteniéndole las manos con una fuerza que sorprendió a Subaru. Él intentó protestar, pero ella simplemente estrechó más fuerte sus dedos alrededor de los suyos. Por favor. No lo rechaces. Fue entonces cuando Subaru notó las lágrimas deslizándose por las mejillas de su madre, silenciosas, pesadas, verdaderas. Esa visión, esa prueba tangible del dolor que él mismo había causado, terminó por quebrar algo más profundo dentro de su pecho. De mala gana asintió, tomando el dinero, incapaz de oponerse. Se quedaron más tiempo en silencio, sin decir nada. Solo el tic-tac continuó largo instante, sin medir el tiempo. La cena enfriándose lentamente en la cocina, ese aroma cálido e invitante ahora olvidado por completo. Subaru sintió algo parecido a la culpa al recordar cómo su madre se esforzó por preparar algo especial, algo distinto a aquel extraño platillo de guisantes que ambos, él y su padre, habían soportado comer a regañadientes una noche atrás. Sintió una risa breve y amarga subirle desde el pecho, pero no la dejó escapar. En cambio, respiró profundo y se separó suavemente del abrazo. Pero ella habló. Jamás vuelvas a decir que eres inútil, murmuró Naoko con voz suave, agotada, limpiándose con cuidado los últimos rastros húmedos en sus mejillas. No frente a mí, no delante de nadie. No vuelvas a hacerlo jamás. Él asintió débil. Lo siento, y susurró ella, entonces, con voz profunda, sincera. Siento que hayas tenido que ver este lado mío, Subaru. Pero no puedo tolerarlo. No puedo tolerar que alguien te trate así. Eres mi hijo. Mi niño. Mi razón. ¿Cómo podría soportar algo así? ¿Cómo podría quedarme tranquila sabiendo que te lastimaron por dinero? Negó lentamente con la cabeza, cerrando los ojos un instante, como reuniendo coraje para lo que estaba por decir. Luego se inclinó ligeramente hacia Subaru, mirándolo directamente, con una calma peligrosa, fría y controlada. Solo quiero que sepas algo. Si descubro que ese hombre vuelve a acercarse a ti, si tan solo sospecho que intenta volver a hacerte daño, escúchame bien, hijo, y su voz bajó aún más, convirtiéndose en un murmullo firme, grave, casi mortal. No importa dónde intente esconderse, no importa si escapa a Corea, a China o al fin del mundo, y te prometo que voy a encontrarlo. Su tono bajó a una promesa letal, definitiva, absoluta. Y cuando lo haga, te juro por lo que más quieras, Subaru, que ese desgraciado deseará no haber nacido. Subaru la miró, sintiendo una mezcla profunda de miedo, respeto y admiración por esa mujer pequeña y sencilla que, en ese instante, parecía capaz de cualquier cosa. Y supo, con una certeza instintiva y visceral, que esa promesa no era algo que ella necesitara repetir jamás. Porque en ese instante, no le quedaba duda alguna. Naoko hablaba absolutamente en serio. Subaru no podía dormir. Lo intentó.
En serio. Cerró los ojos. Cambió de posición. Respiró hondo como había leído alguna vez que ayudaba. Nada. El techo seguía ahí, imperturbable, viéndolo con la misma frialdad con la que ese hombre lo había mirado antes de levantar la mano. Una y otra vez. Suspiró despacio, llevándose la mano al rostro. La hinchazón había bajado un poco, aunque todavía dolía. No tanto físicamente. Dolía en esa forma rara y blanda en la que duelen las cosas cuando uno se siente idiota. Después de esa conversación, charla, discusión, intervención emocional con gritos al borde del llanto, su madre no lo dejó ir a su cuarto sin antes tomar el botiquín, abrir 3 frascos y media alacena, y cubrirle el rostro con ungüentos que olían a hospital y a flores que nunca había olido en su vida. Él no protestó. No tuvo fuerzas ni excusas. Solo dejó que ella hiciera lo suyo mientras pensaba en todo lo que no le había dicho. Cuidarlo era lo único que podía hacer, y Subaru lo sabía. Así que se dejó. Cenaron tarde. La comida recalentada había perdido su encanto, pero la mirada insistente y preocupada de su madre, tratando de escarbar aún más en la historia, resultó mucho más difícil de tragar. Por supuesto, Subaru no dijo nada más, ocultando lo peor. El hecho de que aquel tipo misterioso sabía todo sobre él, sobre sus padres, sobre su vida entera. Esa parte se la guardó bien dentro del pecho, demasiado oscura para ser pronunciada en voz alta. Y también estaba la tarjeta. La maldita cosa seguía ahí, en el cajón. Ocupando espacio. Subaru se giró en la cama con fastidio, abrió el cajón y la sacó. La miró. Solo eso. Como si pudiera desactivarla con el odio que le tenía. Pasó una mano por los labios, nervioso, y la arrojó sobre la mesa de noche como si quemara. El cartón mate golpeó la madera con un sonido seco, más fuerte de lo que debería haber sido. No sabía por qué no la había roto. O quemado. O tirado por la ventana. Tal vez porque una parte suya y no quería. Después de que había terminado toda la cena recalentada, que obviamente fue sin ganas, solo lo hizo para no hacerla sufrir más a su madre, había subido directo a la habitación. Agotado. Destrozado. Solo quería dormir. Enterrarse entre las sábanas y fingir que nada existía. Por suerte su madre lo entendió. No insistió. No más palabras. Solo lo abrazó otra vez, en silencio, como si supiera que Subaru se estaba deshaciendo desde dentro. Y él obviamente la abrazó. Ya no iba a negar los abrazos de su madre. El problema fue su padre. Kenichi llegó tarde, como siempre, con su voz fuerte resonando desde el pasillo y preguntando con tono despreocupado. ¿Ya Subaru dormido tan temprano? Y Subaru, sin saber qué otra opción tenía, se hizo el dormido. Respiración controlada. Ojos cerrados. Músculos tensos como piedra. Fingir, fingir, fingir. Es obvio que su mamá no se iba a quedar callada. Los escuchó hablar desde la cocina para luego escuchar los pasos de su padre acercarse a su habitación. Pero su mamá lo detuvo a tiempo. Sin embargo, sus padres hablaron justo afuera de su puerta. Y hablaban fuerte. Una de esas charlas que claramente no eran para él y pero que sabían que oiría. ¿Adrede? Tal vez. Su madre intentaba calmarlo. Su padre quería entrar, levantarlo y aplicarle alguna de esas llaves ridículas que usaban para corregir posturas, aunque en realidad solo eran excusas para abrazarlo de forma torpe. Lo sabía. Kenichi estaba indignado, encendido, listo para tomar su chaqueta y salir a buscar culpables. Su madre, a duras penas, logró frenarlo. Solo con esa mirada. Esa que era capaz de callar incluso a la muerte. Pero aún así, escuchó claramente la voz preocupada de Kenichi murmurando algo sobre denunciar, llamar a la policía, hacer algo concreto. Y Subaru sintió que el pulso se le aceleraba otra vez, angustiado al darse cuenta de lo lejos que había llegado todo esto, de cómo un simple juego estúpido ahora era algo demasiado grande, demasiado peligroso para simplemente olvidarlo o ignorarlo. Se cubrió los ojos con el antebrazo, respirando lento para calmar el ritmo irregular de su pecho. Mañana podía pasar cualquier cosa. La policía, preguntas, explicaciones que él no podría dar y todo girando alrededor de ese hombre y la extraña tarjeta sobre la mesa. Subaru soltó una risa amarga, silenciosa, que no tenía ni pizca de humor. Sí. Esto, definitivamente, había escapado de sus manos. Se giró lentamente en la cama, incómodo, inquieto, incapaz de encontrar calma en la almohada o en su propio cuerpo. Finalmente, vencido por la ansiedad, tomó su teléfono, no aquel viejo Nokia destrozado, sino el otro, ese que nunca sacaba a la calle por miedo a perderlo o dañarlo.
La pantalla iluminó la habitación tenuemente, y Subaru parpadeó, cegado un segundo por el resplandor repentino. Esos símbolos. Esas figuras extrañas y rígidas en la tarjeta. Las observó otra vez y, en un movimiento impulsivo, buscó en internet cualquier cosa relacionada con ellas. Un par de segundos después, apareció algo en la pantalla. Juego del calamar. Su respiración se detuvo brevemente. Un juego infantil, otro más. Un juego coreano donde niños brincaban y reían sin preocupaciones. Pero nada sobre tarjetas extrañas, ni hombres trajeados que repartían bofetadas y fajos de dinero. Nada sobre ese maldito número ni esa forma tan particular en que se sentía la cartulina entre sus dedos. Suspiró. Cerró la búsqueda. Bloqueó el celular. Y lo tiró a su lado. Trató de dormir. Lo intentó. En serio. Cambiaba de lado. Contaba su respiración. Imaginaba que estaba en otro lugar. Imaginó a esos furros pensando en las aventuras si se hubiera quedado allí. No funcionaba. No funcionaba. Giró en la cama, se acomodó el cabello, se tapó hasta la barbilla, pero los ojos se negaban a cerrarse. Un zumbido tenue y constante resonaba dentro de su cabeza como un mosquito imposible de espantar. Con un movimiento casi automático, extendió el brazo y tomó nuevamente la tarjeta. Sus dedos recorrieron la superficie lentamente, sin prisa, como esperando sentir algo escondido bajo el cartón frío. Luego le dio la vuelta, y ese número coreano brilló tenue bajo la luz del celular. Las palabras de ese tipo regresaron nítidas, perfectas, deslizándose como un susurro en su oído, marcadas a fuego en su memoria. No estás endeudado. No tienes una pistola en la cabeza. No estás en la ruina ni al borde del suicidio. Nadie te persigue. No tienes cuentas que pagar ni una vida que se esté desmoronando. Fuiste escogido al azar y Subaru se frotó la sien con los dedos. ¿Azar? ¿Qué clase de mierda elige al azar? Murmuró. Pero no hacía falta ser un genio. El tipo sabía cosas. Sabía demasiado. Ni que fuera una lotería. Negó mordiéndose el labio fuertemente. Aunque a veces actuara como un idiota. Sabía leer entre líneas. Por cómo hablaba. Por lo que insinuaba. Hay más dinero, eso era lo que había detrás. Más billetes. Más promesas. Y eso era lo que lo estaba tentando, ¿no? Lo que realmente no podía quitarse de la cabeza. Volvió a encender el celular. El fondo de pantalla parpadeó. Una figura de cabello blanco lo miraba desde el brillo azulado. Altair. Fría. Silenciosa. Elegante. La puso de fondo de pantalla desde que vio ese anime raro que ni recuerda cómo terminó. Ni siquiera sabía por qué seguía usándola de fondo de pantalla, pero ahora la mirada de Altair le pareció diferente. Como si le juzgara. Como si supiera. Tocó la pantalla con el pulgar. Bajó la mirada. El número seguía en su cabeza. Se mordió el labio inferior, sintiendo cómo un peso frío volvía a instalarse justo en la boca del estómago. Entonces recordó claramente la voz de su madre. No vuelvas a hacer algo así jamás. Prométemelo, Subaru. Prométeme ahora mismo que no volverás a ponerte en riesgo por algo así. Nunca más. Apretó los labios con más fuerza, sintiendo culpa y angustia mezclarse con una fuerza devastadora en su interior. Se tapó el rostro con una mano. Cerró los ojos con fuerza. Yo lo prometí, ¿no? Pero la mano que sostenía el celular no se movía. Estaba ahí. Firme. Pegada al pecho. ¿Por qué, joder? ¿Por qué quiero llamar? ¿Por qué me cuesta tanto dejar esto? Susurró, apenas audible. No tengo deudas. No necesito esto. Nadie me persigue. Nadie me obliga. Pero era mentira. No necesitaba una pistola en la cabeza para sentirse arrinconado. No hacía falta tener números rojos en el banco para sentirse inútil. Él vivía endeudado. No en dinero. En culpa. En promesas rotas. En intentos fallidos. Perdóname mamá y perdóname por esto, y las palabras resonaron silenciosas dentro de su cabeza, pesadas y amargas, mientras se obligaba a tragar ese nudo invisible y áspero que ardía en su garganta. Lo peor era saber que, aunque fallara otra vez, aunque rompiera otra promesa más, ella jamás sería capaz de odiarlo de verdad. Lo esperaría igual, con esos ojos pacientes, abiertos y amables, y aquello dolía muchísimo más profundo que cualquier golpe que hubiera recibido esa tarde. Se incorporó despacio, apartando las mantas como si cargaran plomo. Los músculos le dolieron al moverse, como si su cuerpo también quisiera evitar lo que iba a hacer.
Al sentarse en el borde de la cama, sus huesos crujieron suavemente, un quejido sordo después de tantas horas sin moverse. El suelo de madera estaba frío bajo sus pies descalzos. Lo sintió más de lo normal. Se levantó sin prisa, arrastrando un poco los pasos hacia su escritorio. Encendió la lámpara con un clic seco, y un halo amarillo se extendió sobre el caos ordenado que lo rodeaba. Su mundo, su pequeño santuario de cosas inútiles. Las figuras. Los pósters. Las vitrinas llenas de plástico pintado con amor. Personajes que no existían, que nunca lo juzgarían, que siempre estaban ahí, sonriendo. Chicas de pelo blanco, en su mayoría. No sabía por qué tenía tantas. Algunas las compró él. Otras de esas cosas se las habían comprado sus padres, incluso en cumpleaños donde él ni siquiera pidió nada. Solo se las regalaron porque pensaban que eso lo haría feliz. Habían sonreído al entregárselas. Le habían preguntado si eran de las que le gustaban. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! ¿Y aún así me quieren y? Susurró, con una mezcla áspera de culpa y ternura que le hizo doler el pecho. La tarjeta estaba en su mano. No recordaba en qué momento la había vuelto a tomar. O quién sabe. La colocó sobre el escritorio, como si al soltarla también pudiera soltar la decisión. No funcionó. Se quedó allí de pie, viéndola, mientras en su cabeza se arremolinaban escenarios. Uno tras otro. Como golpes en la nuca. ¿Qué pasa si llama? ¿Si le responden? ¿Si un tipo le da una dirección? ¿Si le ofrecen otro juego? ¿Retos? ¿Violencia? ¿Más bofetadas por dinero? ¿Qué si el teléfono explota, o si alguien empieza a seguirlo? ¿Y si todo esto no era más que un experimento retorcido? ¿Y si era real? ¿Y si el dinero es aún más grande esta vez? No lo sabía. Y sin embargo, y miró una vez más la tarjeta. Luego alzó la vista. Las figuras lo observaban. Chicas sonrientes. Personajes ficticios. Falsas vidas perfectas que había coleccionado en lugar de construir la suya. ¡Qué ridículo! Y aún así, tan cómodo. Se volvió. Tomó el teléfono. Lo encendió. Lo siento, mamá, y susurró otra vez. Y sin decir nada más. Escribió los números, uno a uno. Tembloroso. Tardó más de la cuenta. Se equivocó 2 veces. Tuvo que borrar, volver a empezar. Como si su cuerpo supiera lo que estaba por hacer y estuviera poniendo resistencia. Pasaron minutos. Demasiado tiempo para algo tan simple. Finalmente, el último número fue escrito. La pantalla brilló. La llamada no estaba hecha aún. Solo estaba ahí. Pendiente. A un botón de distancia. Las 2:03 de la mañana. Una hora miserable. Una hora donde nadie cuerdo está despierto. ¿Contestarán y? No lo sabía. Pero sí sabía una cosa. Si no contestaban, jamás volvería a intentarlo. Y seguiría con su vida de mierda. Con un último suspiro. ¿Quién sabe cuántos hizo? Miró fijamente el botón verde, el pulgar suspendido sobre la pantalla. Su reflejo en el cristal del celular le devolvía una expresión tensa, pálida. Los labios partidos. Los ojos brillando con algo que no era valentía, sino agotamiento. A la mierda con todo, y susurró. Y lo presionó. El pitido comenzó de inmediato, cortante, clínico. Apenas un tono, uno solo. No hubo tiempo de arrepentirse. Una voz surgió del otro lado, clara como el agua en medio del silencio. ¿Quién habla? No era la voz del tipo del maletín. No era esa voz calmada y venenosa que le desmanteló la autoestima en segundos. Esta era diferente. Suave. Tranquila. Casi neutral. Subaru se quedó congelado, con el teléfono pegado al oído, sin poder decir nada. La garganta se le secó en cuestión de segundos, como si no esperara, de verdad, que alguien contestara. «Hola», repitió la voz, un poco más insistente pero igual de calmada. Subaru tragó saliva, carraspeó. Intentó no sonar como lo que era. Un manojo de nervios con la cara aún marcada. Forzó una sonrisa aunque nadie la vería. «Hey, hola. Soy bueno, el chico al que le dieron unas buenas bofetadas», dijo con una risa seca, un intento fallido de humor que no ocultaba del todo el temblor en su voz. «El de la estación, ya sabe». Silencio. Solo un par de segundos. Después, la respuesta. «¿Desea participar en el juego? Indique su nombre completo y fecha de nacimiento». Así. Sin adornos. Sin introducción. Sin bienvenida ni explicaciones. Solo esa frase plana, directa. Quedó flotando en el aire como un veredicto.
Como si con decirlo ya estuviera firmado todo. Y con eso y ya no había vuelta atrás. Bueno, me tardé un poco en sacar este capítulo. La idea original que tuve empezar ya en los juegos, en las camas, y que el suburro soltara algo como: ¿cómo carajos terminé aquí? Pero al final me gustó más enfocarme en otra cosa, en Naoko. Quis mostrar más de ella y cuando lo releí hasta me pegó un poco. No sé, tiene algo que me tocó. Ja ja ja. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.